La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola jóvenes, bienvenidos a una clase de lengua y literatura para el nivel de primero medio. Estamos iniciando una nueva modalidad en esta transmisión de contenidos y hoy nos corresponde trabajar en el nivel, como les decía adelante, de primero medio. Mi nombre es Rosana Rojas Orquera, soy del Liceo Fernando Aristía y esta clase breve la vamos a dedicar a la primera unidad que aparece en el texto del estudiante que ustedes tienen en su poder y en el cual debemos trabajar. El objetivo tiende a analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión considerando varios elementos. Y me detengo acá porque como el objetivo dice analizar las narraciones leídas y nosotros no podemos leer en esta breve clase, voy a entregar dos elementos importantes para que ustedes puedan lograr este objetivo a través de la lectura. No se puede lograr el comprender bien una lectura si no se lee, pero sí vamos a considerar, como les decía, dos elementos para cumplir este objetivo. El objetivo de esta clase sería reconocer la secuencia, el orden y los tipos de narradores que ustedes encuentran en las lecturas para mejorar la comprensión de las obras narrativas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Identificando primero al narrador y en segundo lugar el orden de las acciones. Dos conceptos que acabo de mencionar, narrador y acciones, son elementos que ustedes ya han visto, por lo tanto lo que nosotros vamos a hacer es recordar la teoría que ustedes van a encontrar apoyada en su texto de la asignatura. Les voy a ir indicando las páginas una vez que vaya hablando de lo que estamos viendo acá. El primer elemento que nosotros vamos a ver es el narrador. Cuando hablamos de narrador, nos estamos refiriendo que estamos frente a la lectura de las obras narrativas que se van a caracterizar, ustedes lo deben recordar, porque son aquellas en donde un narrador, que es el elemento principal y que le da el nombre al género, nos relata, nos cuenta una serie de acciones que están realizadas por uno o más personajes en un tiempo y en un lugar determinado. Recordarán obras que hayan leído en cursos anteriores, probablemente El caballero de la armadura oxidada, El niño con el pijama de rayas, Subterra, Subsole, etc. Entonces, primer elemento, el narrador. Nosotros tenemos que en todas estas obras aparece una persona contándonos la historia. Esta persona ficticia, que no existe en el mundo real, que no es el autor, es el narrador. Y el narrador tiene características que ustedes deben reconocer cuando estén haciendo la lectura para ir comprendiendo esto. Lo primero que vamos a hacer es determinar que el narrador puede estar dentro de la historia, puede participar, puede estar participando poco o mucho dentro de la historia, pero adentro, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes cuáles son estos narradores que están dentro de la historia? ¿Cómo los reconocen? Los reconocen primero por el tiempo verbal. Sus verbos van a estar en primera persona. Y aquí debemos recordar otro concepto. Las personas gramaticales son tres singulares y tres plurales. Las tres personas singulares son el yo, tú, él. Las tres personas plurales sería el nosotros, vosotros, para nosotros sería el ustedes y el ellos. Entonces, cuando yo tengo un narrador dentro de la historia, este narrador va a narrar en primera persona. ¿Cómo reconocer esta primera persona? Utiliza el pronombre yo, utiliza el pronombre me, mi, por ejemplo, ¿ya? Los narradores que están dentro de la historia vamos a trabajar dos. Fuera de la historia tendríamos aquellos narradores que van a hablar de otra persona, de la tercera, él,
ella, ellos, ellas. ¿Bien? Dentro de la historia tenemos al narrador protagonista y al narrador testigo. Como su nombre lo indica, el narrador protagonista va a relatar, va a contar aquellos hechos, aquellas acciones, aquellos acontecimientos protagonizados por él mismo. De allí que use el pronombre yo. Me dirigía, me encontré, nos fuimos, nos dirigimos, etc. Y el narrador testigo, también el nombre nos da indicio de cuál es el narrador testigo. Testigo es aquella persona que ve algo, que sabe algo, por lo tanto este narrador nos va a contar lo que él vio, lo que le contaron o lo que él sabe, pero participando mínimamente en la historia. Los narradores fuera de la historia sería el narrador omnisciente, que yo sé que esto lo han visto desde muy chiquititos, y el narrador de conocimiento relativo. ¿Cuál es la diferencia entre un omnisciente y un narrador de conocimiento relativo, un narrador objetivo o un narrador parcial, como que también se conoce a este segundo narrador fuera de la historia? Por el grado de conocimiento que tienen y por lo que cuentan. Un narrador omnisciente, como lo han enseñado, como lo han visto en clases anteriores, es aquel narrador que conoce todo. Todo indica pasado, presente, eventualmente podría conocer el futuro, que se puede conocer la interioridad de los personajes, y cuando hablamos de interioridad hablamos de emociones, de sentimientos, de deseos, de sueños. Es el narrador, como incansablemente seguramente han escuchado, es el pequeño Dios, conoce todo. El narrador de conocimiento relativo es aquel que va a contar aquello que es observable, aquello que puede ser percibido con los sentidos, no conoce tanto como el narrador. Él se va a dedicar a contar aquello que es externo. Cuando ustedes leen y tienen que identificar narradores, acá tienen 4 opciones y tienen la habilidad, tienen que tener ya desarrollada la habilidad para reconocer cuando están leyendo. Ahora bien, ¿qué cuentan estos narradores? Acciones. Estas acciones están ordenadas, tienen una secuencia. ¿Tienen ustedes la habilidad de reconocer estas acciones? Porque no se presentan de un modo antojadizo. Esto tiene un orden. Ese orden es lo que vamos a ver a continuación. Cuando nosotros leemos una historia, un cuento o una novela, nos vamos a encontrar que está dividida, que los acontecimientos están clasificados. Primero hay una situación inicial equilibrada. Todo está bien, algo pasa, el personaje está en una situación de equilibrio. Y en esta situación inicial, siempre pensando en la lectura, nos van a dar los personajes, nos van a decir quiénes van a protagonizar la historia, nos van a decir el tiempo y también el contexto. Recordar en este caso que el contexto sería el lugar donde acontecen los acontecimientos. Una vez que nosotros tenemos esta situación de equilibrio, vamos a tener el nudo o el conflicto. Este nudo o conflicto viene a quebrar esta situación inicial de la que hablábamos antes. Algo pasa, algo sucede que quiebra esta situación pareja o de equilibrio, como les decía, ¿ya? Este nudo, este conflicto, este problema va a provocar reacciones en los personajes. Van a reaccionar de una manera distinta a como hubiesen reaccionado si no hubiese acontecido este quiebre. Y este mismo nudo, este mismo problema va a desencadenar las principales acciones de lo que estemos leyendo, desde el cuento, de la novela, de la historia. Inmediatamente después del conflicto viene el desarrollo. El desarrollo tiene que ver con las reacciones de los personajes frente a esta situación de quiebre.
genera nuevas situaciones este conflicto. Y finalmente tenemos un desenlace o final. En este desenlace o final se resuelve el conflicto, para bien o para mal, de los personajes, y a la historia le da un nuevo orden. Es decir, nuevamente logramos una situación equilibrada que puede ser distinta a la inicial o puede ser igual. ¿Bien? A ver, un ejemplo básico, muy básico, para que ustedes puedan entender la secuencia de las acciones dentro de una narración. Acá tenemos, espero que lo vean bien, un personaje que es una niña que va a comprar a una tienda. Eso es normal, esa es la situación inicial. Pero se encuentra con un problema. Este problema va a ser el nudo o va a ser el conflicto. Insisto, es un ejemplo muy básico. Se encuentra con que no tiene dinero. Esa situación va a desencadenar que los hechos se desenvuelvan a partir de allí, que en este caso se devuelve, pide dinero y finalmente puede lograr el objetivo, que es el comprar lo que ella inicialmente deseaba. Bien, hasta acá tenemos dos conceptos, narrador y acciones. Cuando nosotros como lectores somos capaces de identificar estos dos conceptos, estamos en condiciones de decir que vamos desarrollando la habilidad requerida para este fin. Ahora bien, yo les decía antes, esto lo tienen que practicar en la lectura. Lo que acaban de escuchar está apoyado en su libro, en la página 32 y 30, en el mismo orden, y en la página 33 van a encontrar un ejercicio en donde apliquen esto. Van a encontrar también una lectura que es la primera de la primera unidad, en donde deberían desarrollar las actividades de comprensión de lectura. Bien, entonces, si nosotros tenemos como objetivos identificar al narrador, identificar las acciones, lo que yo acabo de hacer es entregarle la teoría para aquellos ejercicios que van a encontrar en su libro de estudiante. Los conceptos trabajados acá son básicos en el sentido de que ustedes ya lo han visto, pero de todas maneras, para cualquier duda o para cualquier consulta, tenemos un correo que es copiapotv1media.lenguaje@gmail.com. Si surge alguna duda, entonces ahí tienen un correo. Jóvenes, considerando que esta es la primera clase, tienen aquí dos conceptos, insisto en ello, para que ustedes puedan trabajar a partir de las actividades que aparecen en su libro. Bien, eso es todo. Ojalá podamos vernos una próxima oportunidad y sería hasta entonces. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.